Bueno, ya estábamos conversando con Mauricio Morales porque el tema de la jornada del día martes fue, por supuesto, la encuesta CEP. Lo dijimos ya durante el día de ayer. La encuesta CEP es, siempre que aparece, el barómetro de la política nacional. Cifras que para muchos chilenos y chilenas no significan tanto, pero es la fotografía que hay hoy en el plano político. Esa es la importancia de la encuesta CEP. Queremos conversar en este tema a fondo, por eso estamos con datos que influyen en la política nacional y precisamente para quienes no comprenden tanto los porcentajes nos acompaña el cientista político de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales, a quien le damos la bienvenida nuevamente al estudio de Canal 24 Horas. ¿Qué tal, Cristian? Gracias por la invitación. Estuvo durante toda la jornada todo el mundo político hablando de la CEP. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo la viste en términos macro? Bueno, yo diría que hay 4 temas centrales con los que uno puede mirar la encuesta o los resultados del CEP. El primero, claramente, el tema de la aprobación presidencial. El segundo, el tema de la caída de la confianza en las instituciones, que ya es una cuestión más o menos sistemática lo que viene ocurriendo en ese sentido, salvo Carabineros, que se levanta de un 50 o 58% de confianza. El resto de las instituciones está por los suelos, particularmente las instituciones político-representativas. En tercer lugar, lo que pregunta el CEP respecto a predisposición a participar, que nuevamente vemos, y lo conversamos la vez pasada, el sesgo de clase, es decir, que los sectores más ricos están más dispuestos a votar que los sectores más pobres. Eso se está reproduciendo nuevamente en esta encuesta. Y en cuarto lugar, por cierto, las candidaturas presidenciales donde Bachelet arrasa con cualquiera que se le ponga al frente, lo que está poniendo en serio aprietos al gabinete del presidente Piñera. Yo diría que esos 4 son los temas centrales. Si quieres vamos despejando uno a uno. Evaluación del presidente Piñera sube al 27% y cae en 7 puntos la desaprobación. Exactamente. ¿Se puede considerar un resultado positivo? Yo diría que es un resultado significativo desde el punto de vista estadístico, pero insuficiente para todo lo que ha hecho el gobierno con el fin de mejorar su imagen pública. El presidente aumenta su aprobación, disminuye su desaprobación, pero así todo hay ciertos problemas que el gobierno no ha sido capaz de resolver. En primer lugar, el gobierno tiene un apoyo muy significativo en los sectores más ricos, pero muy insuficiente en los sectores más pobres. Y en segundo lugar, lo que está pasando es una brecha que ya parece preocupante entre la aprobación que tienen los hombres y la aprobación que tienen las mujeres. Mientras los hombres aprueban al gobierno en un 31% al presidente, las mujeres lo hacen en un 24%. Eso se explica por lo siguiente. Desde que Piñera fue electo, que tuvo un problema para llegar a los sectores femeninos y particularmente a los sectores femeninos más pobres. ¿Por qué? Porque ese es el terreno cautivo de la expresidenta Bachelet. Bachelet fue electa en parte por una cuestión de solidaridad de género y ya el presidente Piñera no ha podido entrar. El gran activo que dicen que tiene Michelle Bachelet, que no ha hablado, pero aparece nuevamente y muy fuerte en esta encuesta, 46%, aparece con intención de voto 50-51, si es que, porque hay diferentes preguntas, por ejemplo, la pregunta, ¿qué le gustaría a usted que fuera el próximo presidente de Chile? Esto se conoce como las preguntas abiertas y cerradas. Bachelet está corriendo sola ya, ¿no? Está prácticamente corriendo sola, pero eso también es responsabilidad de los candidatos que están al frente. Acá hay un dilema estratégico que el gobierno tiene que resolver tanto en función del presidente como de su gabinete. La decisión es la siguiente: o se desata una guerra civil dentro del gabinete entre los potenciales candidatos presidenciales, o estos candidatos presidenciales abandonan el gabinete con el fin de encabezar la lista en las elecciones municipales de su coalición. ¿Qué creo yo? La mayoría ha dicho que estos presidenciales deberían salir del gabinete con el fin de dedicarse a su campaña y despojarse de la imagen de Piñera. Yo creo totalmente lo contrario. A mí me parece que si los presidenciables salen del gabinete, no les queda otra que encabezar la lista municipal de la coalición, y yo veo muy difícil que la coalición pueda reeditar el triunfo que tuvo el año 2008, donde alcanzó 144 alcaldías, un triunfo histórico, e incluso es la única elección en la que se ha impuesto, me refiero a elecciones municipales, la elección de alcalde de 2008, la coalición se impuso a la concertación. Por ende, si viene Goldborn y dirige la lista de la alianza, él estaría arriesgando una derrota, porque seguramente la alianza no va a tener el mismo resultado electoral que tuvo el año 2008, y por ende, si él quiere ser copartícipe de una derrota, me parece que el hecho de encabezar la campaña municipal podría ser claramente un error. Por ende, la recomendación es que sigan en el gabinete.
12 de la noche con 36 minutos, completamente en vivo y en directo, tú sabes, ya hemos estado en otras conversaciones que nos gusta abrir la conversación a los televidentes que tienen consultas, y de hecho Ever está preguntando, hay una pregunta para Mauricio que es al hueso: ¿quién se puede sentir ganador con la encuesta presentada hoy? ¿Bachelet, el gobierno, Goldberg, Alamán, Longueira, Marco Enrique Ominami? Yo creo que hay varios, hay más perdedores que ganadores, y quiero comenzar por el último, por Marco Enrique Ominami y Parisi. Parisi dijo que él estaba pillando a Marco Enrique Ominami en las encuestas y que estaba por pillar a Goldberg. Si vemos esta encuesta, lo de Parisi podría llegar a ser razonablemente cierto. Está 2 puntos y Ominami tiene 4 puntos. ¿Cuál es el problema para Ominami? El problema central. El problema de él no es tanto la popularidad que se ha venido al suelo, sino que fundamentalmente su capacidad para liderar su lista en las elecciones municipales. Él lleva 70 y algo alcaldes y 1032 candidatos a concejales. Si él es el principal líder del partido, yo no veo cómo, con una aprobación o con un apoyo de esta magnitud, él pueda llevar adelante esa lista de concejales y alcaldes. En segundo lugar, me parece que el gobierno tiene ciertas razones para celebrar, sobre todo considerando la caída en la desaprobación, no tanto el incremento en la aprobación. Eso es un buen indicador para el gobierno. Yo creo que sí tienen razones como para estar relativamente tranquilos. Ahora, estamos de acuerdo en que enfrentar una elección municipal con el 27% de respaldo es claramente un porcentaje extraordinariamente bajo. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el incentivo para la oposición con un presidente con el 27%? Nacionalizar, politizar y polarizar la campaña. Es decir, la idea de la oposición va a ser constituir 345 piñeras que sean los candidatos del gobierno versus el candidato de la oposición, que va a estar fotografiado con Bachelet. A eso se somete el gobierno en esta elección. Y por otro lado, los que salen para atrás claramente son las instituciones políticos representativas y los presidentes de partidos. Si uno se fija en la lista de los que más bajaron, están todos los presidentes de partidos. Estábamos con Ignacio Walker recién conversando en maquillaje, tiene una baja importante. Muy importante, sí, de 9 puntos. De 9 puntos. ¿Cómo se explica eso? Ahora, eso tiene que ver con el rechazo que hay hacia los partidos políticos. O sea, el nivel de confianza es de un 6%. O sea, estamos hablando de un nivel de confianza que ya más bajo no puede ser. A eso se suma la caída del Congreso Nacional. O sea, nos estamos pareciendo más a las democracias andinas latinoamericanas, donde la confianza en las instituciones políticos representativas son extraordinariamente bajas, que a democracias un tanto más consolidadas en América Latina, como es el caso de Uruguay. Nos estamos pareciendo mucho más a un país que tiene una profunda crisis de representación que a un país con una democracia consolidada, y esto trae o lleva a la idea de que nuestro sistema de partidos tiene un carácter hidropónico. No sé si has visto la agricultura hidropónica, es decir, una lechuga muy bonita por fuera, muy estable, pero con raíces societales extraordinariamente bajas. Es decir, los partidos no tienen raigambre social, y eso es lo que está mostrando esta encuesta. ¿Qué pasa con Orrego, Velasco, Jimena Rincón, el senador Gómez? Precandidatos presidenciales que tampoco aparecen acá con grandes cifras. Hasta ahora no pasa absolutamente nada con ellos, y es razonable que no pase, dado que tienen encima a Bachelet, y eso obstaculiza las posibilidades de crecimiento. Eclipsa. Ahora bien, particularmente Orrego tiene la responsabilidad de ganar la comuna de Peñalolén con su candidata Carolina Leitao. Si él no es capaz de ganar Peñalolén, entonces se puede despedir casi automáticamente la carrera presidencial, lo que sería una gran pérdida para la democracia cristiana. En el caso de Jimena Rincón, mi idea es que ella debería asumir un rol mucho más protagónico dentro de la democracia cristiana, incluso peleando por la presidencia del partido. En el caso de Velasco, no tiene mayores aspiraciones porque no pertenece a ningún partido político, y por lo tanto, si es que Bachelet decide reclutarlo, aunque ella dijo que nadie se repetía el plato, me parece que podría ser un buen ministro. José Antonio Gómez, no sé si se irá a repostular a la senatorial, le ha dicho que no, o al menos no lo va a hacer por el norte. Supongamos que la alianza, la UDI y RN, deciden llevar un solo candidato presidencial para esta elección. Goldberg saca un 26%, Andrés Alamán un 7%, Pablo Longueira un 2%. Andrés Alamán y Longueira no tendría por dónde. La única opción que ellos tendrían de poder ganar a Goldberg, y ponerse a Goldberg, es una primaria. Si ellos se dejan llevar por la encuesta de opinión, me da la sensación de que ni Longueira ni Alamán están en condiciones de alcanzar a Goldberg en niveles de popularidad. Ahora,
Es como cuando, disculpa, Mauricio, como cuando uno mide el rating en los noticieros y por más que te vaya mal de repente una semana, uno sigue apostando al mismo modelo hasta que ese modelo funciona. Funciona. O sea, no significa que Pablo Longueira, sacando un 2%, esté perdido y ya cierre la cortina y se retire de la política, como ha dicho. Bueno, él lo ha dicho varias veces. ¿Y qué es lo dramático de esto? Hay una cuestión muy triste, me imagino que en el gabinete deben sentirlo así. Ellos han hecho uso de la agenda medial de manera muy legítima, por cierto, tratando de mostrar los logros en obras públicas, en defensa, en economía. O sea, estos tres ministros se han lucido mediáticamente e incluso han opacado la figura presidencial. Y así todo no son capaces de ser más competitivos o ser rivales un poco más dignos para Bachelet. La distancia entre Bachelet y Goldborn es más de 40 puntos y así no se puede competir. Vamos con las preguntas de Twitter. Empecemos de inmediato a ver, por ejemplo, la otra vez me dijo cómo se pronunciaba su apellido, pero Gonzalo Arizmendi con H, que le da un toque más internacional, no como el Arizmendi de Chilevisión, que es sin H. Te preguntan, ¿qué efecto puede generar la candidatura de Parisi en la derecha? Jimena Rincón lo ha acusado, de hecho, de frente, que es de derecha Franco Parisi. Bueno, él es yo creo que es una buena noticia que un candidato como Parisi tenga bajos niveles de respaldo ciudadano. Es una buena noticia para la democracia, porque me parece que es muy poco razonable que un candidato presidencial pretenda gobernar sin partidos políticos, por sobre los partidos políticos, tal como lo hacen muchos líderes neopopulistas de América Latina. Ahora, ¿y Andrés Velasco, que tampoco tiene partido? Ahora, la diferencia entre Parisi y Andrés Velasco es que si bien Andrés Velasco le tiene cierta tierra a los partidos políticos, para él los partidos políticos son esenciales para generar gobernabilidad. Yo no me imagino a Velasco pensando en que los partidos no son esenciales para generar gobernabilidad. Ha participado en un gabinete... Tiene mayor roce con los partidos políticos, él entiende o ha sabido entender más lo que es la política, pero en el caso de Parisi no. Y con un 2%, me parece que el daño que le podría generar a la derecha por ahora es muy bajo. Él generó muchas expectativas, sí. Acuérdate lo que te dije recién. Él dijo que había pasado Minami y que estaba pillando a Goldborn. En esta encuesta eso resulta totalmente falso. ¿Es tan cierta, tan exacta la CEP como para darle la importancia que le damos los medios, los mismos políticos? Bueno, la encuesta CEP es una de las encuestas más tradicionales de Chile, junto con la del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea. La CERC. La CERC. No confundir. No confundir. Ambas han realizado pronósticos que en uno u otro caso han acertado y en otros no tanto, pero la CEP es la que ha acertado de manera más sistemática sin desconocer lo que ha hecho CERC. La única vez que yo recuerdo que CERC haya caído en su pronóstico fue el año 99 con la predicción para la votación de Joaquín Lavín, pero de ahí en adelante ha sido bastante certero, por lo tanto son dos encuestas extraordinariamente confiables. El error muestral que reporta la encuesta del CEP nos permite distinguir de manera transparente cuáles son las diferencias estadísticamente significativas entre una medición y otra, lo que es una ventaja que no toda encuesta entrega, y el hecho de conocer el error muestral solamente es posible cuando esa encuesta tiene un carácter probabilístico en todas sus etapas, cuestión que no todas las encuestas en Chile pueden decir. Vamos con la siguiente consulta, la hace María Angélica Peche. ¿Por qué no se hace la siguiente pregunta? Nos dice, ¿quién o con quién gobernaría Michelle Bachelet? Bueno, ahí hay un tema bien relevante, que tiene que ver con lo siguiente. Bachelet es querida por los chilenos, amada por los chilenos, y yo creo que los chilenos están dispuestos a votar por ella, incluso si es que viene con los mismos líderes políticos de siempre. Ahora, ¿qué creo yo? Yo creo que Bachelet se va a cuidar muchísimo de eso y puede colgarse perfectamente de lo que ella dijo en su momento, que nadie se va a repetir el plato. Ahora, ella no tiene mucho poder para decir eso porque ella misma se está repostulando a la presidencia. No, y lo intentó en el primer gabinete. En el primer gabinete y no resultó, o sea, hubo esto del gobierno ciudadano, de la paridad de género, todo eso no le resultó, pero finalmente terminó con niveles de popularidad cercano al 80%. Por ende, a mí me da la impresión de que ella tiene la posibilidad de gobernar con los partidos políticos y me da la sensación de que la gente no la va a castigar por eso. ¿Cuál o cómo se puede explicar este cariño incondicional o casi madre e hijo que tiene Michelle Bachelet con sus posibles electores? Mira, hay un gráfico en la encuesta del CEP que es muy claro al respecto. Si tú miras la aprobación presidencial y la aprobación al manejo económico del gobierno,
En el caso de Bachelet hay una brecha muy grande entre las dos mediciones. Y si tú miras a Piñera, las dos rectas aparecen muy juntitas. Es decir, cuando hoy día Carolina Segovia dijo que el 27% de la gente aprobaba el manejo económico de Piñera, uno podía predecir cuál iba a ser su aprobación presidencial. En el caso de Bachelet había una brecha muy grande, si mal no recuerdo la máxima fue de 11 puntos, entre la evaluación económica de su gobierno y la evaluación de ella como presidenta. Y ahí es donde se despega Y ahí Velasco también. es donde, claro, exactamente. Y esa brecha que hay se explica básicamente por los atributos, los mal llamados atributos blandos, que la gente dice, honestidad, cercanía, empatía, son atributos blandos. Eso no es así. Los atributos blandos explican muy sustantivamente la aprobación presidencial, incluso más allá de la propia gestión económica. Este gobierno ha tenido una gestión económica relativamente razonable y la aprobación presidencial no ha despegado. ¿Por qué? Porque se requiere de este otro tipo de atributos. Es un todo, la política es un todo, al igual que la economía. Así es. Vamos con la siguiente consulta. Nos están llegando muchas preguntas en relación a estos dos personajes que generan bastante, ¿cómo podríamos decirlo? Interés, podríamos decir, en especial Parisi en las redes sociales. Sí. Parisi está pegando muy fuerte. Bueno, dice ahí Mauricio Rojas, entre Meo y Franco Parisi, ¿a quién le ven más futuro en las presidenciales en cuanto a las encuestas y a las ideas dadas? Hoy día ninguno, y la respuesta es muy sencilla. Los datos están mostrando que entre los dos suman un 6%. Falta muchísimo para la elección presidencial, pero da la sensación de que Enrique Ominami es una candidatura que no tiene mucho espacio para crecer porque está bloqueada por la candidatura de Velasco, que tiene un perfil más o menos parecido, y la misma candidatura de Parisi, que tiende a crecer mucho más a la derecha. De hecho, da la impresión de que las bases electorales de Ominami y Parisi podrían ser similares. Tienen llegada en sectores jóvenes, tienen llegada en sectores educados, independiente de que uno sea más de izquierda y el otro más de derecha. Pero lo concreto es que todas estas candidaturas se ven, como tú dijiste, muy eclipsadas por la presencia de Bachelet y por ende tengo la impresión de que el más preocupado con todo esto debería ser Marco Enríquez Ominami, porque lleva una lista con más de 70 candidatos a alcalde y 1.032 candidatos a concejales. ¿Y qué quiere Marco Enríquez Ominami? Un tipo bueno que ha estado sentado en esa misma silla conversando en el noticiero, sus ideas políticas, los progresistas. Hemos conversado varias veces, tenía la intención de invitarlo pero durante esta semana, pero se va fuera del país. Queríamos conocer su opinión. ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de Marco Enríquez Ominami al querer ya por segunda vez ser presidente, con estas encuestas que por lo menos en los números dicen que se le viene muy cuesta arriba? Muy cuesta arriba, sí. ¿Cuál es el capital político que puede tener Marco Enríquez Ominami más allá de haber fundado el Partido de los Progresistas? A ver, yo creo que algunos medios de comunicación, particularmente medios escritos, le hicieron un gran daño a Ominami en la elección de 2009. Hubo medios de comunicación que titulaban sistemáticamente con que él estaba empatado técnicamente con Frey en la primera vuelta y que era mejor candidato que Frey en segunda vuelta. Eso aleonó las huestes de Ominami. Él decidió realizar un camino propio por más allá de la concertación, y luego nos dimos cuenta que en la primera vuelta Frey le sacó 9 o 10 o casi 10 puntos a Ominami, y ese voto, ese 20% que él obtuvo, tampoco se tradujo en un apoyo a su lista parlamentaria. Su lista parlamentaria obtuvo un 4,27%, llevando a dos candidatos incumbentes de la ex concertación, entre ellos Álvaro Escobar y un candidato, un incumbente que iba por Rancagua, Esteban Valenzuela. Ninguno de los dos fue electo, claramente por razones del sistema electoral binominal, y el gran problema es que eso se podría reproducir en estas elecciones municipales, y si es que el PRO no tiene un buen rendimiento, la candidatura de Ominami tampoco. Complicado escenario. Complicado escenario. Michelle Bachelet, este silencio, ¿el que calla otorga? El que calla otorga. La mejor aliada de Bachelet hoy día es el propio gobierno. En la medida en que el gobierno lo haga mal, Bachelet va a seguir firme en las encuestas, porque la lejanía también genera muchísimo cariño, genera muchísima nostalgia. Mientras más lejana esté la presidenta, más nostalgia generan los chilenos, porque los chilenos no están evaluando bien al presidente y por lo tanto lo único que quieren es que Bachelet vuelva. Mauricio, ¿y si es que Bachelet vuelve, como todo indica que va a volver, de hecho, un político en off, no voy a decir su nombre, me dijo que había conversado con ella y que le dijo que volvía? Que volvía, sí. Pueden revisar los archivos para empezar a descartar. Bueno, la cosa es que todo hace presumir que Bachelet vuelve,
¿Y cuál es el daño que se le podría producir esta primaria que se le quiere llevar en la concertación? Con Orrego, con Velasco, con Rincón, con Gómez, este fuego amigo que se llama. ¿Es peligroso para ella participar en una primaria? Yo creo que no, yo creo que sería lo mejor que le podría pasar a su candidatura y lo mejor que le podría pasar a la concertación. El gran problema es quién está dispuesto a enfrentarla en una elección primaria sin hacer un ridículo muy grande. Y eso pasa... de frentón. Sí, de frentón. Y eso pasa por que alguna de las candidaturas decida enfrentar a Bachelet con el fin de posicionarse para el 2017 y tratar de ser una figura que al menos contrapese la fuerza de Bachelet en las urnas. Yo, por ahora, creo que ninguno de los candidatos o precandidatos, tanto la Democracia Cristiana como el resto de los partidos de la concertación, está en condiciones de enfrentar razonablemente a Bachelet, aunque me parece que el proceso de primaria abierto, transparente, no como las primarias que se hicieron en el 2009, podría fortalecer a la concertación y no debilitarla tanto como ocurrió ese año con la candidatura de Frey. Y estas municipales son clave para eso. Estas municipales son claves para eso. La alianza defiende 144 comunas, la concertación otro tanto. Lo mismo, Juan Alberto, a través de Twitter, de consulta, ¿cuáles son de Frentón las proyecciones para la alianza y la concertación en estas municipales 2012? Bueno, en el caso de la concertación se está jugando cartas muy importantes en la reelección, en mantener Maipú, en tratar de ganar la Florida y en formar un cordón urbano que corra no solamente en la región metropolitana, sino que también se recuperen comunas como Rancagua, que se mantenga Coquimbo, que se mantenga Puerto Montt y Osorno, tratar de ganar Curicó y Talca. Valparaíso lo quieren recuperar. Valparaíso también es una comuna extraordinariamente importante y hay otras donde la batalla no tiene mayor sentido, como Viña del Mar, Vitacura, Las Condes, etcétera. Hoy día la concertación se está jugando no solamente la sobrevivencia como tal, sino que también está enfrentando la división histórica que se viene formando el año 2008 entre esta concertación democrática y ahora el pacto por un Chile justo. Eso podría traer como consecuencia no solamente una división de votación, sino que también un daño en términos de representación. ¿Qué tanto daño le puede hacer este pacto electoral con el Partido Comunista a la concertación? A la concertación democrática teóricamente le debiese hacer un daño no tan significativo como sí lo va a hacer para partidos más pequeños como el Partido Humanista. Creo que lo conversábamos la vez pasada. El Partido Comunista tenía una alianza con el Partido Humanista. Ahora, como el Partido Comunista se va con el Partido Radical y el PPD, el Partido Humanista queda solo, su representación se podría ver reducida a la mitad y el Partido Comunista podría incrementar su representación en un 50%, en tanto que el PS y la DC podrían perder 30 escaños sumando ambos partidos si es que los resultados de 2008 se reprodujeran para 2012, cuestión que no va a pasar, pero al menos esa simulación nos permite tener alguna idea general de lo que podría suceder. Perfecto. Bueno, ahí está tu pregunta, Ignacio Errázuriz, que preguntaba por el rol del Partido Comunista. Vamos con la siguiente consulta a través de Twitter. Mauricio Rojas consulta: con muchos nuevos votantes y desconfianza de la población en los políticos, ¿cómo crees que van a ser las campañas presidenciales, dice, pero también ampliémoslo a las municipales? La figura del presidente Piñera va a ser gravitante, ¿no? Podría ser gravitante. De hecho, uno podría pensar la siguiente estrategia, una estrategia malvada, por cierto, que sería que los candidatos o los comandos de la concertación comenzaran a distribuir panfletería con la figura del candidato de gobierno o de la alianza con la foto del presidente Piñera. Hoy día los candidatos de la alianza no quieren fotografiarse con el presidente, los candidatos de la concertación quieren fotografiarse con Bachelet y seguramente, siguiendo la pregunta que hacía la persona recién, la elección municipal va a ser extraordinariamente personalizada. Si la concertación es capaz de transformar esto en una especie de plebiscito entre Bachelet y Piñera, seguramente va a tener un rédito electoral total y absolutamente inmerecido, pero sustentado en la figura de una persona que es la única que sale ganando esta encuesta, porque el resto de las instituciones, como conversábamos recién, está casi por los suelos. Hablemos de las instituciones también. Miremos el ombligo en mi caso, la televisión se vio gravemente afectada también, una baja de aproximadamente 10, 12 puntos. Sí, los medios de comunicación están
teniendo una caída en términos de confianza institucional, pero no solamente afecta a los medios de comunicación, sino que también, por ejemplo, a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica viene en una franca caída, si mal no recuerdo, tiene solamente un 32% de confianza. Los medios de comunicación también vienen en baja y los únicos que subieron fueron Carabineros, que creo que subió 8 puntos, un 50, un 58. ¿Y por qué la gente no está confiando en los medios de comunicación, en los periodistas, si lo hacemos con tanto cariño? Yo lo que tiendo a pensar es que esto tiene que ver muchísimo con el grado de interés que la gente tiene en política. Ahí hay una relación más o menos bidireccional. La gente que más se interesa en política, más ve televisión o ve medios informativos como este, se da cuenta de que hay muchísimas denuncias por corrupción, se da cuenta de que hay un tira y afloja entre gobierno y oposición, que las listas de esperas terminaron, que las listas de esperas no terminaron, y eso, que en la encuesta aparece como uno de los principales conflictos entre gobierno y oposición, eso podría estar cansando a la gente, y como los medios de comunicación son los que transmiten esa información, puede ser uno de los factores que explica la caída. Matan al mensajero, ¿no? Matan al mensajero y no al mensaje, exactamente. Carabineros, tú decías que sube. ¿Se prevé una baja luego del movimiento estudiantil? Sí, tengo la sensación... Porque esto fue tomado en meses que no estaba tan fuerte lo de las tomas. Justamente. En el caso de Carabineros, la confianza institucional ha sido sistemáticamente alta. De hecho, es un caso anómalo dentro de las policías latinoamericanas, que Carabineros tenga una confianza que estaba en su momento por sobre el 60-70%, pero la caída se produce el año anterior con las movilizaciones estudiantiles. Pero uno también podría argumentar que el año 2006 también se produjeron estas movilizaciones estudiantiles y la confianza de Carabineros no decayó de manera tan significativa como lo hizo el año anterior. ¿Qué podría esperar uno de aquí en adelante? Que si el conflicto estudiantil se agudiza y Carabineros sigue con una política represiva, a lo mejor esa confianza institucional volverá a caer. Perfecto, vamos con ya las últimas preguntas a través de Twitter. Nos preguntan, yo no sé si tú estás tan al tanto, pero proyecciones para Aysén y Calama. Cristian Mundaca. Bueno, en el caso del norte hay una especie de balcanización. Si vemos el caso de Arica, por ejemplo, hay 78 candidatos a concejales en competencia y 8 candidatos a alcalde. Hay 86 candidatos en total. En el caso de Calama, el pronóstico es mucho más incierto, dado que hay un candidato incumbente que va por el PRO, más un candidato demócrata cristiano, por lo tanto ahí seguramente se va a fracturar el apoyo a algunos de los candidatos de la antigua concertación en competencia, y en el caso de Aysén seguramente el conflicto va a tener alguna incidencia en la reelección del actual alcalde. De hecho, son ciudades bastante emblemáticas que se vieron envueltos en estos movimientos regionalistas. Aysén lo veíamos a principios de años y también Calama con el Fond de Nord. Termino con nuevamente el gobierno y sus ministros presidenciables. ¿Qué les conviene? ¿Mantenerse en el gabinete por lo menos hasta lo que más se pueda, como algunos dicen, o abandonar el buque antes para poder partir carreras solos? Porque muchos me dicen acá que el mismo gobierno podría hacerles daño a sus candidaturas, a los tres, Alamán, Longueira y Lorenz Goldberg. Mucho daño le puede hacer el gobierno si es que sigue la evaluación presidencial así, pero no les queda de otra. Si ellos salen del gabinete, pierden presencia en la agenda medial. Y ellos lo que están cosechando, por lo menos lo que se ve en las encuestas de Adimark, es que son muchísimo más populares que el presidente, tienen cobertura sistemática en los medios de comunicación y en la forma de aproximarse a los ciudadanos. Si ellos salen del gabinete, eso se pierde y me imagino que en la mente de los presidenciales pasa mejor por estar en la agenda mediática que estar fuera de la agenda y tener que lidiar con los partidos políticos de la alianza que no se llevan muy bien. Nadie le hace una evaluación a estas mismas encuestas, si es que hubiera que hacerla. ¿Podemos confiar en la CERC, en la CEP? La única forma que nosotros tenemos para confiar en una encuesta es viendo su diseño metodológico, su marco muestral y el cuestionario que está implementando a la gente. Y la otra forma de medir la credibilidad de una encuesta es su capacidad de pronóstico, si es que ese es su objetivo, para las campañas presidenciales y los resultados presidenciales, básicamente. Esas son las dos formas. Nuevamente el tiempo se nos ha hecho breve, ya pasó esta media hora, pero te queremos agradecer y en especial los tuiteros ahí que piden que te hagas un Twitter para que te puedan... mira, me preguntan, así al ojo, Concepción, Chillán, Talcahuano, proyecciones, ¿cómo podemos saber qué tan ciertas son las encuestas? Si Michelle Bachelet no fuese candidata, ¿cómo cambiarían los números en estas encuestas? Todas las respuestas para otra la voy a venir preparado con esas comunas que acaban de preguntar. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Gracias a ti.